Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a través del canal 990 de Simple TV a todo el país y al país y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video, claro está. Bien, hemos tenido un desfile de fanáticos esta mañana por el programa. María Olga Girán Magallanera, Julio Castro Caraquista, nuestro próximo invitado de tiburones. Ya nos dirá. Prefiero no hablar de eso. Permítame presentar formalmente a nuestro invitado el día de hoy, que viene además como protagonista de nuestro primer sueldo. Él es economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, es el economista Ronald Balsa. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y con Ronald Balsa. Ronald, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, podría ser mejor. Una mejor mañana la de hoy. Hoy puede ser un gran día. De aquí en adelante. Bienvenido, Ronald. Un gusto, gracias, un privilegio tenerte acá. Ronald, tu primer sueldo, ¿cuál fue tu primer sueldo? Fue como preparador de Estadística 1 en la Universidad Central de Venezuela, en 1990. Tenía 21 años por ahí. Pero antes que eso, ¿habrá habido algún ingreso, aunque sea no formal, algún trabajo a destajo habrás tenido? Sí, en el Museo del Transporte. ¿En serio? Sí, trabajé. Ahí frente al Parque del Este. Sí, trabajé un día nada más y renuncié el mismo día. ¿Y te pagaron? Devolví el sueldo. ¿Es en serio? Sí. A ver, ¿cómo llegas? ¿Por qué un solo día y por qué devuelves el sueldo? Bueno, porque yo vivo muy cerca del museo, siempre me gustó el museo, me gustó la historia. Siempre. Y un día fui con mi hermano, que sí es del Caracas y sí debe estar contento, a buscar trabajo al museo. Y ahí estaba el señor Shell, Guillermo José Shell, que es cronista de Caracas. ¿Sí? Yo creo que lo agarramos malhumorado ese día. Pero igual nos dio trabajo, nos dijo que podíamos limpiar todos los carros que estaban en una sala muy grande y nos dio un plumero. Y mi hermano y yo le dimos a ese plumero, pero nunca habíamos limpiado carros viejos. Estos son carros muy grandes, ¿no? Y el polvo subió y volvió a bajar. Cambiaron de posición. Cuando el señor Shell llegó, todo estaba igual que como él lo había dejado. Yo creo que él tampoco había aplazado un plumero nunca, porque eso no se limpia con plumero. O sea, lo supe después, muchos años después. Y él se molestó y nos dijo, pero bueno, ustedes no han hecho nada. Él estaba de mal humor, pero igual nos dio trabajo. Eso es algo que yo siempre le voy a agradecer. ¿Y recuerdas el pago? 100 bolívares, sí, nos dio 100 bolívares. Oye, era mucha plata. Mucha sí. plata. Pero yo estaba muy molesto y yo devolví los 100 bolívares. Yo se los di. Yo no, si el trabajo no salió, tome sus 100 bolívares. Yo no le pregunté a mi hermano. Y nos volvimos a la casa muy molestos. Yo, sobre todo, y él a lo mejor conmigo. ¿De qué edad estamos hablando? Uy, yo estaría en el colegio, o sea, sería por debajo de los 15 años, por ahí. Por debajo. O sea, entre los 15 y los... bolívares era mucha plata. A lo mejor no era mucha 15, chuchería. Sí, pero el orgullo. Qué importante. Sí. Me sentí muy mal, de verdad. Y ya después el primer trabajo ya formal, vinculado ya con la carrera, entonces el de preparador al que haces referencia. Sí, porque yo empecé como preparador, porque abrieron un concurso de preparadores, había uno de microeconomía y había otro de estadística, uno. Y yo había visto clase con Luis Zambrano, a quien le tengo mucho cariño, pero él no era muy cariñoso con nosotros, ¿no? Yo pensaba que yo no sabía nada de microeconomía. La profesora Olesia Cárdenas sí era muy dulce, muy simpática. Yo pensaba que yo sí sabía algo de estadística. En realidad estaba equivocado con los dos. O sea, Zambrano también es un tipo dulce y yo no sabía nada de estadística. Pero me enteré como preparador y aprendí mucho como preparador. Ese fue mi primer sueldo. Y era más de 100 bolívares, porque como estamos hablando de formación y de educadores, hay que preguntar si el sueldo era mayor que allí, limpiar un carro. Yo no recuerdo. Yo creo que el señor Shell no sabía ni pagar ni contratar. O sea, eso fue porque éramos unos muchachos que llegamos a hablar con él y nos recibió muy afectuosamente a pesar. Y en la central yo no recuerdo mucho. Recuerdo solamente en algún momento que eran como 1.000 bolívares en algún momento la quincena, pero no sé si al final o al principio, porque yo estuve desde el 90 hasta el 92 como preparador. Claro. Primero estadística 1, después estadística 2, después econometría y en el medio computación por un cambio de penso. Y es decir, desde ese momento, de ese primer trabajo como preparador,
después ya siempre vinculado a la economía, siempre, el resto de tu vida. Por coincidencia también. ¿Cómo así? Bueno, porque yo había tomado estadística 1. Cuando yo iba a estudiar, al principio no sabía qué estudiar. Estaba entre economía, educación y medicina. Entonces tenía la educación cerca, ¿no? O sea, me gustaba eso de explicar. Uh-huh. La aparición de esta oportunidad fue algo que yo no esperaba. O sea, me parecía que estadística era fácil. Afortunadamente la tomé y me di cuenta de que no era fácil. Uh-huh. O sea, y bueno, empecé a estudiar para dar clase a un grupo de estudiantes. Después vino estadística 2 porque era la misma cátedra. Ahí me enteré que sabía menos. Hubo cambio de pensum. Pude estar en computación, aprendí algunas cosas sobre Basic y Lotus que ya nadie quiere saber nada de eso, porque el tiempo pasó, ¿no? Y luego vino econometría, que era materia de nuevo pensum. Entonces pude estudiar de modo casi autodidacta materias que no había visto o que no entendía. Y cuando terminé, mi trabajo de grado era sobre temas de matemáticas que yo no había visto, ecuaciones diferenciales. Y mi jurado de trabajo de grado fue justo Luis Zambrano, el dulce Zambrano. Me invitó a trabajar en la Católica y después en la Central. O sea, si no hubiera seguido ese camino, exacto. No hubiera llegado a la universidad. ¿Por qué te decantas por economía y no por medicina o por educación? Yo tenía dudas durante todo el final del bachillerato. Mi papá era médico, mi mamá es médico, y tuve una tía cercana con cáncer y durante 6 meses estuve pensando muy seriamente estudiar medicina, en parte por eso. Me gustaba la biología, pero el último día dije, yo tenía un promedio muy alto y iba a quedar en medicina. Y yo dije, mejor no. Economía fue lo que puse. Porque me preocupaba el tema de la pobreza. Siempre me había llamado mucho la atención. En el camino me di cuenta que la pobreza no era el único tema en economía y eso me alivió mucho. Uh-huh. Y también saber que no toda la economía es matemática me ayudaba a recuperar mi gusto por la historia, que me acercó al señor Shell, ¿no? Entonces, bueno, en parte por eso cuando empecé a estudiar economía y tuve los primeros desalientos que todo estudiante de economía tiene, pude mantenerme estudiando en eso. Y cuando me iba a graduar ya, que Zambrano me invitó a trabajar en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica, encontré la manera de seguir estudiando. No tenía que cerrar la carrera y seguir estudiando después pude dar clases de microeconomía en las 2 universidades y por allí seguí en la universidad. Que un país salga de la pobreza no dependerá única y exclusivamente de los economistas. No, pero un economista puede tratar de entender por qué no sale o de qué manera salir. Incluso el libro de Adam Smith se llama Investigación sobre la riqueza de las naciones, no sobre la pobreza de las naciones. Claro. Pero cuando uno vive en un país que es aparentemente rico, pero está rodeado de pobres, incluso niños pobres, que era lo que yo veía cuando estaba en el colegio. O sea, yo veía gente que tenía mi edad y estaba en situación de pobreza que sí tenía que trabajar. Antes de lo que yo podía hacerlo, ¿no? Yo pensaba que había alguna manera de entender el problema y había algo de culpa en no tratar de entenderlo, ¿no? Después me liberé de eso estudiando economía, justamente. Claro, porque esa culpa te estaría acompañando hasta hoy. Claro, pero justamente cuando uno va estudiando va encontrando otras maneras de explicar por qué hay pobreza, por qué puede haber riqueza, por qué la pobreza es consecuencia no solamente de condiciones históricas que te predeterminan, sino de la falta de poder ver el futuro de un modo diferente. Y esa búsqueda además ayuda a conocer mucha gente interesante, ¿no? Y a plantear los problemas de otro modo. Claro. No te voy a preguntar el sueldo como profesor o como decano, pero ¿preferirías que hoy te estuviera pagando el cronista que te recibió en el Museo del Transporte? Yo al señor Shell le tengo mucho cariño porque de verdad confió en mí. O sea, lo que me hizo sentir mal fue no estar a la altura de lo que le esperaba. El polvo llegó más alto que yo. pero no, yo prefiero ser profesor y decano que estar en un trabajo diferente. O sea, tuve oportunidades de buscar otros trabajos. Pero a veces se ve a los profesores como héroes o como personas con una vocación muy grande. Y en mi caso es la necesidad de seguir estudiando. Entonces, porque no entiendo un montón de cosas. O sea, cuando un periodista me pregunta algo, tengo que empezar por reconocer que a veces no sé de lo que estoy hablando. Porque me falta información, porque me falta conocimiento y lo tengo que seguir buscando. Entonces, si estuviera trabajando en otro sitio donde a lo mejor me pagaran más, pero no tuviera la oportunidad de seguir buscando, estaría pagando muy caro ese sueldo. Claro. Ronald Valls es nuestro invitado hoy en nuestro primer sueldo.
¿cuál es la motivación del estudiante de economía hoy? Cuando recién se gradúa un bachiller y llega al primer semestre o al primer año de economía, ¿qué dice? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué decidió estudiar economía? Bueno, a veces es difícil saber, porque los estudiantes no siempre hablan con los profesores completamente, o sea, no se sienten en absoluta confianza para decirlo todo. Yo creo que muchos pueden estar buscando respuestas para los problemas que ven a su alrededor. En mi caso, cuando iba a estudiar economía, el problema podía ser la pobreza. Si tú piensas, eso era el año 86, cuando yo me gradué, todavía no habían pasado muchas cosas, ¿no? El Caracazo estaba cerca. Claro. En el camino... Y fue 3 años después del Viernes Negro. Exactamente. Claro. Entonces, uno puede estar oyendo en su casa hablar de inflación, de tipo de cambio. Mi abuelo a veces me preguntaba, tú estás estudiando economía, dime cómo va el dólar. Yo no sabía que eso me iba a seguir acompañando hasta hoy, ¿no? Porque, claro, hay unos problemas alrededor que te pueden motivar. Yo pienso que un estudiante de hoy que decide estudiar economía puede estar pensando, por ejemplo, en las criptomonedas, porque es algo que aparece casi al lado de los videojuegos. Pero también puede estar pensando en la hiperinflación, porque pasó por esos problemas su familia hace muy poco. Claro. Puede estar pensando en el dólar, porque no tiene una idea muy clara de lo que es, pero paga en dólares. De pronto hay gente en el exterior, familia, que manda remesa. Entonces, convertir las monedas del otro país a su país puede ser un problema. Puede preguntarse, bueno, ¿cómo hago yo para trabajar en una empresa fuera de Venezuela? Entonces, a lo mejor trata de entender el problema no de la perspectiva de quien va a administrar o quien va a producir un equipo particular, que podría ser la idea de un administrador o de un ingeniero, sino de quien dice, oye, yo quisiera entender el proceso, que era más o menos lo que me pasaba a mí. Claro. Ronald Balsa, nuestro invitado. Ese declarar sereno, Ronald, ese pensar bien antes de cada respuesta, en cada entrevista que uno tiene contigo, ¿siempre ha sido así? ¿Te acompaña en todos los ámbitos de tu vida? Yo creo que ese es un problema que siempre he tenido. Calificado de problema ya. Pues yo te digo, envidia, digamos, por la pausa y por el control. Yo quisiera tener esa pausa. Bueno, yo creo, hay varias cosas que pueden tener que ver. O sea, cuando la primera entrevista que tuve yo en radio, en televisión, yo tartamudeé mucho, ¿no? Sí. Yo repetía y cuando le pregunté a mi mamá, que siempre ha sido crítica bastante serena, ¿qué tal la entrevista? Me dice, dijiste mucho La mejor manera de no decirlo es hablar lento. Porque uno piensa antes de usar la palabra. Claro, porque lo que hace es llenar un espacio mientras el cerebro está elaborando. Entonces yo dejo ese espacio en silencio para que el cerebro trabaje. Ronald, los datos al economista, las cifras al economista, es lo que al médico, ahora que conversamos con Julio Castro, serán, bueno, los síntomas y los signos del paciente, ¿no? De eso depende primero un buen diagnóstico y de ese diagnóstico depende el tratamiento correcto. ¿Van a tientas los economistas hoy en el país, más en labor de investigadores que otra cosa? Sí, y para eso hace falta tener intuición y estar preparado en qué es lo que uno no ve. Eso es como caminar a ciegas. Cuando tienes los ojos cerrados, sabes que no puedes caminar muy rápido porque te puedes tropezar con algo. Y en mi caso particular, que pensando en por qué estudié economía, pues mi abuelo tenía en la mesa un libro de Moisés Naim y Ramón Piñango, que era el caso de Venezuela, que es un libro que ha tenido todas las reediciones posibles. Ese libro estaba lleno de datos. El libro de geografía económica por el que estudiamos en bachillerato estaba lleno de datos y de mapas. O sea, Venezuela en los años 70 fue de donde salieron algunos de esos datos, de los años 60, 50, y estaban disponibles para un estudiante de bachillerato de los años 80. Ahorita yo, que soy profesor, no tengo los datos del Banco Central, no tengo el presupuesto nacional. Yo sé lo que no tengo. Una de las cosas que me preocupa de un estudiante nuevo, y además yo estudié econometría para ser preparado, tenía que usar datos. Un estudiante nuevo no tiene datos, no se aproxima tanto a la descripción de la economía por la información, no puede utilizar la econometría con datos de su país, tiene que usarlo con datos de otro país. Entonces tiene que saber lo que no tiene para poder no estudiar a ciegas. Alguien ya mayorcito, como yo, sabe lo que no está viendo. Un estudiante que está empezando tiene que saber lo que no está viendo. Claro. Y es un proceso. Claro, leer entre líneas. ¿Eres bueno en las finanzas del hogar? Delego. Sé que no soy el mejor, entonces
Comparto responsabilidad. Qué bueno. Roland, muchísimo gusto por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Me dejas esto de lo que hablaremos en otra ocasión, pero me dejas, y cosa que agradezco, este libro que se llama Propuestas para el presente y el futuro de la economía en Venezuela. Ronald Balsanguanipa, María Alejandra Paulini, Fernando Spirito y Annette Strasbauer. Qué interesante. Sí. Este es un proyecto que hemos hecho en la Escuela de Economía y de la Universidad Católica y con la Fundación Konrad Adenauer durante el año pasado. O sea, todos los encuentros fueron grabados. Esto no es intrusismo profesional, ¿no? O sea, no eran entrevistas, cada uno tenía oportunidad de declarar. Perdón, no dije declarar. Por eso es que yo hablo lento. De presentar sus opiniones, ¿no? Quedó grabado, un testimonio disponible, discusiones muy interesantes sobre 9 áreas. Y allí, pues, prácticamente nuestra definición de economía incluye cosas que a veces no parecen asociadas a economía. Tenemos educación y salud, por ejemplo. El doctor Castro participó en una conversación, porque entendemos que educación y salud requieren recursos, se obtienen productos de los que dependen otros productos, y es necesario que podamos incluirlas dentro de nuestras discusiones. No solamente deuda externa, no solamente inflación, no solamente desempleo, también es educación y salud, por ejemplo. Yo lo estoy hojeando, o sea, lo acabo de recibir, no he leído nada, pero veo que hay talleres regionales que se pasean por las regiones, que jerarquizan los problemas. Ese es un trabajo que hizo, ¿no?, Fernando Spirito, comenzando el proyecto. La primera idea fue visitar estas regiones, hacer unos talleres y recoger problemas para estructurar todo lo demás. Bueno, pues agradecido, y de eso lo leo y conversaremos sobre este libro. Una última cosa, Ronald, elige la canción con la que no sean las que están marcadas, que ya sonaron, elige lo que quieres que suenen en esta hora del programa. ¿Qué puede ser? Me hubieras puesto a hacer la tarea antes. Hay tiempo. Digo que, no hay apuro. Bueno, digamos que Madonna, para acordarme de los 80. Ah, Madonna. ¿Con qué? ¿Cuál es el tema de Madonna? Life to Tell. Ah, qué bien. Suena la señal de éxito.